Bueno, vamos a ver si se aprecia la piecita. Vamos aprovechando todos los retalitos. ¿Sabéis de qué es esto, verdad? De los gatos elevadores de coche. De la parte donde va la rosca, que metes aquí la llave y vas girando para que suba. Bueno, pues al último, que fue el de la prensa para fundar de caides que hicimos, entre otras cosas. También sirve para troquelar o para imprimir, pero bueno, no nos deslicemos del tema, no nos desviemos. Esta piecita que estamos reciclando se ha quedado aquí, pues oye, la vamos a aprovechar y nos va a servir para colocarla aquí, porque es más o menos de metida aquí a presión. Vemos que tiene forma de U. Lo que voy a hacer es ajustarla un poquito, porque tiene un poquito de baile, y lo que voy a hacer es ajustarla para que entre justo a la medida y no me ande bailando. Después voy a afilar la punta esta. Bueno, vamos por partes. Voy a ajustar esa pieza. Bueno, para ajustar la pieza lo que hacemos es, le cortamos la parte de que tiene abierta, se la cortamos, más o menos dejando el grueso de lo que es la pieza. Y ahora la vamos a llevar aquí al yunque, a ver el grueso que tenemos que dejarle. Vale, pues vamos a ver si se ve bien. Ahí yo creo. Vale, colocamos la pieza que hemos cortado por debajo, la otra por encima, que esté ahí cuadradita, y con la misma pinza de soldar vamos a ver si lo podemos, que se nos sujete. Uy, se va para un lado. Si tuviera otra parte, si no, lo hacemos. Voy a quitar el tornillo y lo coloco aquí en la pletina del tornillo, que es el mismo grueso, exactamente. Es exactamente el mismo grueso y me va a permitir sujetarlo mejor, para que me cuadre ahí sin que me baile, creo. Pues no. Bueno, pues dejadme un momento que me las busque para sujetarlo. Bueno, pues lo sujetamos ahí con una mordaza. Le damos un par de puntitos y ya podemos quitar la mordaza, porque yo creo que ya está sujeto. Vamos a ver cómo ha quedado. Si ha quedado quema, pues como que sí. Vamos a ver si ha quedado sujeto, baila. Hombre, tiene que entrar con un poquito de... Ahí va. Vale, pues los puntos han agarrado bien. No me sirve. Bueno, ahora creo que sí. A veces quieres puntear tan poco que no punteas nada. Bueno, vamos a ver ahora. Porque tiene que entrar justo, pero claro, que entre y salga. Vale, pues ahí entra justo, perfectamente. Ahí estaría. Vale, pues terminamos de soldarlo y continuamos. Vale, ya lo tenemos bien soldado. Le hemos echado ahí un cordoncito generoso, y ahora lo que vamos a hacer, para que nos enganche la cadena cuando tiremos de ella hacia acá, para que nos enganche aquí por el agujero de los eslabones, vamos a darle forma al pitorrito este que tiene aquí, al buloncito este. Le vamos a dar forma rebajando lo mínimo posible, para no quitarle, porque oye, luego si no con la presión se nos puede partir, pero le vamos a quitar lo mínimo posible, pero lo suficiente para que nos entre los eslabones de la cadena. Vamos a tener en cuenta el grueso que tiene ahí, del agujerito, que es aproximadamente unos 8 milímetros, y esta sería de 12, pues vamos a quitarle ahí poquito a poco por alrededor, redondeando, etcétera, hasta que nos entre ahí. Bueno, ya lo tenemos hecho, pero vamos a ver si se aprecia. Le enganchamos ahí y se sujeta, ¿no? Vale. Pero como que me estorba el cordón que le he dado aquí arriba, como que me estorba. Pues sí, esta pieza, por ejemplo, es un cortafríos.
y es más bien gordito. Y si fuera una pletinita, por ejemplo, como esta, como una hoja de un cuchillo o una cosa así, ¿qué ocurriría? Tiramos un poquito porque nos deja. Esta no la sujeta, porque se nos queda, con el cordón que le hemos echado aquí, se nos queda demasiado alto. Así que hay que bajarlo, hay que quitarle ese como centímetro y medio, una cosa así. No va a debilitar la pieza, no va a debilitar la pieza porque nos quedarían dos pestañas, una por cada lado. Lo vamos a centrar un poquito, para quitarle más o menos y que nos quede, es simplemente para sujetar, porque la fuerza en realidad cuando está tirando el muelle la hace hacia arriba, con lo cual nos sujetaría la parte de abajo y con poquito que nos sujete las pestañas por aquí nos va a valer. Así que le vamos a quitar el ancho de la cadena para que baje más y siente más la cadena sobre el, para que nos coja piezas finitas. Venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a ver si funciona. A ver que me ponga, porque si no siempre acabo tapando la cámara y luego no sale como yo quiero. Vamos a ver. Ahí está. Se te mueve un poquitín, porque ya más no puedo bajar, pero le desplazas un poquito el muelle y te lo deja sujeto perfectamente. Pues ya podríamos hacer aquí lo que quisiera. ¿Quieres hacer aquí unas marquitas para allá o para acá o para donde te dé la gana? Te lo sujetaría. Y vamos a ver, que esta pletinita que yo he puesto lo he llevado casi al extremo, pero es que tiene 2 milímetros y medio. Vamos, ya más fino que esto, una hoja para navaja, y si la haces más fina ya casi te queda sin nada. Pero bueno, para que luego nos quede bien sujeto cualquier otra cosa que ponga. Porque ya, claro, trabajar con piezas un poco más gorditas, pues lógicamente suelta, porque queda bien apretadito, ha quedado bien ajustado. Ah, una cosa que no he dicho antes, pero lo digo ahora. La piecita esta redonda que venía aquí venía así al revés, venía montado ahí, esa se la he quitado, porque tiene una arandela de plástico dentro, que me había fijado yo, que era de plástico, estaba un poco llena de grasa y tal, y estaba echando humo de más, la he removido un poco con un destornillador y digo, mira, pues si sale, fuera. Total, no estaba haciendo ninguna función ahí, lo digo para que lo sepáis. Que ahora a lo mejor es incluso más fácil de hacer la pieza, porque se la ve más... no tiene mucho misterio. Dos pletinitas en forma de U. Le sueldas un pitorrito donde enganche entre los eslabones de la cadena, le haces un cajeado, por donde va a pasar la cadena, para que baje lo máximo posible y poco más. Colocas ahí la pieza que vayas a sujetar y ahí ya está. Como tienes aquí un buen trozo de cadena, luego en este trozo de cadena aquí si le puedes poner algo para tirar y que te ayude a tirar, pues es que me hace daño en la mano, no sé qué. Bueno, pues mira, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir, pero le puedes poner ahí, yo que sé, forrarlo con alguna cosa. Yo no lo voy a hacer, se va a quedar así, porque ten en cuenta que el plástico, por ejemplo, no sé si podrías poner, hombre, está un poquito alejado de la zona, pero date cuenta que va a sujetar hierros al rojo vivo, o eso es lo que pretendemos. Así que ten cuidado con lo que le vas a poner, o tener en cuenta lo que le vais a poner, porque si le pones plástico, pues en el momento que toque un poquito ahí o lo que sea, o eso, te vas quedando sin nada. Yo no le voy a poner nada, lo voy a dejar así. Lo suyo es que, porque poco a poco con las manos lo voy limpiando, así, y si no, lo metes en un poquito de gasolina, con una brochita le das, y queda como una patena. Queda como nueva. Bueno, y ese es el rollo. Tienes un poquito para soltar, y lo dejas ahí, colgado, o si lo quieres quitar, lo puedes quitar, y lo guardas en la cajita donde tienes aquí, donde tenemos guardadita ya la tajadera de yunque, y vamos guardando las cositas, porque no las hemos hecho para que luego estén perdidas, ¿no? Pues eso. Bueno, pues ya habéis visto que es bien facilito, se monta en 0, le colocas aquí el hierrito que quieras colocar,
Lo desplazas a donde te dé la gana, tiras un poquito, hala, y sujeto. Para poder trabajar tú solito, si quieres. Hombre, en compañía se trabaja mejor, ¿no? Hay mejor rollo, yo que sé, hablas con alguien y hay un ambiente más agradable. Pero muchas veces, pues, tienes que apañarte solo y ahí tienes la solución. ¿Cómo le habíamos llamado? Cepo para yunque, ¿no? Pues cepo para yunque va a ser. Venga, espero que os haya servido, que ya habéis visto que bien facilito es. Venga, hasta luego.